En Duende Reddit, la historia de hoy es... Le di a la esposa de mi cuñado una laptop vieja cuando mencionó que la suya se había dañado. Días después descubrí correos sobre encuentros secretos. Y decidí contarle todo a mi cuñado. Mi esposo me dijo: si no hubieras metido las narices donde no te correspondía, nada de esto habría sucedido. Nunca esperé descubrir con quién era realmente la aventura. Todo comenzó con algo aparentemente insignificante. Habíamos organizado lo que se suponía sería una simple cena en casa. Mi cuñado y su esposa estaban pasando por momentos difíciles últimamente. Lidiaban con problemas económicos y se notaba lo estresados que estaban ambos. Discutían con frecuencia y no parecía que la situación fuera a mejorar. Así que mientras cenábamos, mi cuñada comentó que su única portátil se había estropeado y se le notaba realmente afectada, diciendo que no podían permitirse comprar otra, y que parecía ser una más de las muchas cosas que estaban saliendo mal en su vida. Sinceramente sentí compasión por ellos. Sé lo difícil que es cuando todo parece venirse encima a la vez. Entonces recordé que tenía una portátil vieja guardada, acumulando polvo. No era nada del otro mundo. Para ser sincera, era algo lenta pero funcionaba. Pensé que podría ayudarles aunque fuera un poco. Se la ofrecí y cuando vi la cara de alegría de mi cuñada me sentí bien. Me dedicó una gran sonrisa e incluso mi cuñado parecía agradecido, aunque se le veía bastante agotado, como si apenas pudiera mantenerse en pie. Después de cenar, mi cuñada comenzó a configurar la portátil en la habitación de invitados. Me pareció un poco extraño. ¿Por qué no llevársela a casa y configurarla allí? Pero ella parecía entusiasmada y con prisa, así que no le di mayor importancia. Mi cuñado, sin embargo, no parecía tan contento. Insistía en que podría hacerlo más tarde, e incluso comentó que era descortés ponerse a configurarla de inmediato. Lo dejé pasar, suponiendo que ella tendría algo importante que hacer. Unos días después, mi cuñada me llamó, sonando algo angustiada. Dijo que no podía recordar la contraseña de su correo electrónico y pensaba que había dejado su cuenta abierta en la portátil. Me preguntó si podía comprobarlo y cerrar su sesión. Parecía algo sencillo, así que acepté. Cuando abrí la portátil, vi que seguía conectada a su correo electrónico y estaba a punto de cerrar sesión cuando algo llamó mi atención. Algunos de los asuntos de los correos parecían extraños. Frases como encuentro secreto y no se lo digas a nadie saltaron a mi vista. No pude evitar sentir curiosidad. No pretendía invadir su privacidad, pero todo el asunto parecía demasiado raro para ignorarlo. Así que hice clic en uno de los correos, y lo que vi hizo que se me encogiera el estómago. Era un intercambio de correos entre mi cuñada y alguien que no era mi cuñado. Los mensajes eran explícitos y hablaban de encontrarse y hacer planes para estar juntos. Me quedé paralizada al darme cuenta de lo que estaba viendo. Ella estaba teniendo una aventura. La dirección de correo era una de esas aleatorias sin nombre ni nada identificativo. Solo palabras al azar, lo que hacía que todo se sintiera aún más turbio. No podía creerlo. Siempre había considerado a mi cuñada como una esposa leal y cariñosa. Claro, sabía que estaban atravesando un mal momento, pero jamás habría imaginado algo así. Me quedé mirando la pantalla con náuseas. No sabía qué hacer a continuación. Una parte de mí quería cerrar la portátil, fingir que no había visto nada y seguir adelante. Pero otra parte sabía que no podía ignorarlo. Mi cuñado merecía saber la verdad. Por mucho que odiara la idea de destrozar su matrimonio, ¿cómo podía no decírselo? Tenía derecho a saber lo que realmente estaba ocurriendo, aunque lo destrozara. Pero si me quedaba callada, él seguiría viviendo una mentira. Las horas siguientes fueron una tortura. Le daba vueltas en mi cabeza, imaginando diferentes escenarios. Quizás estaba malinterpretando las cosas. Tal vez no era tan grave como parecía, pero en el fondo, sabía lo que había visto. Finalmente, tomé una decisión. No podía guardarme esto para mí. No me parecía correcto, así que llamé a mi cuñado y le pedí que viniera. Le dije que era realmente importante, que necesitaba hablar con él sobre algo serio, y cuando llegó a mi casa, pude ver que ya se estaba preparando para recibir malas noticias. Tenía esa mirada cansada y agotada como si presintiera que algo iba mal. Lo senté y sin más rodeos, simplemente le conté todo. Le mostré el correo para que pudiera ver por sí mismo que no me estaba inventando nada. No quería que pensara que solo intentaba crear un drama. Quería que supiera la verdad, incluso si eso significaba destrozarlo todo. Su reacción me partió el corazón. Se quedó allí sentado, mirando la pantalla en completo silencio al principio. Y luego hundió la cabeza entre las manos y pude ver el dolor reflejado en todo su rostro. No lloró, pero su voz se quebró cuando finalmente me agradeció por contarle todo. Por un lado, sabía que había hecho lo correcto al decírselo, pero por otro, era horrible saber que acababa de soltar esta bomba en su vida. Me preguntaba, ¿habría habido una mejor manera de manejar esto? Lo único que sabía era que él merecía la verdad aunque fuera dolorosa. Los días siguientes fueron absolutamente caóticos. Mi cuñado confrontó a mi cuñada sobre los correos y todo explotó entre ellos. Su matrimonio se estaba desmoronando, era un desastre. Mientras tanto, las cosas en casa no iban mucho mejor para mí. Mi esposo estaba furioso, no con mi cuñada, ni siquiera con mi cuñado, sino conmigo. No entendía por qué me había involucrado en sus asuntos.
No paraba de decir cosas como, deberías haberte mantenido al margen, y si no hubieras metido las narices donde no te correspondía, nada de esto habría pasado. Al principio, me quedé atónita. Pensaba que me apoyaría. Quizás incluso estaría de acuerdo en que había hecho lo correcto. Después de todo, era su propio hermano el que estaba siendo engañado. Pero en cambio, estaba tan enfadado como si yo hubiera hecho algo terrible. Intenté explicarle que no podía quedarme callada después de lo que había visto, pero él no quería escucharme. Cada vez que hablábamos del tema, se convertía en una discusión. Me acusaba de arruinar su matrimonio, y yo le respondía que no era yo quien había sido infiel. A medida que pasaban los días, las cosas entre nosotros empeoraron. Empezó a evitarme por completo, como si ni siquiera pudiera soportar estar en la misma habitación. Y cuando hablábamos siempre acababa en pelea. No podía entender por qué estaba tan molesto por algo que no le afectaba directamente. Además, cuanto más lo pensaba, más confundida me sentía. ¿Por qué defendía tanto la aventura de mi cuñada? ¿Por qué actuaba como si yo fuera la mala de la película cuando solo había dicho la verdad? Entonces, de la nada, me vino un pensamiento que me revolvió el estómago. ¿Y si mi esposo la defendía porque él también estaba involucrado? Al principio, intenté descartar esa idea inmediatamente. Sonaba ridículo, ¿verdad? Pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía, de una forma horrible. Mi esposo y mi cuñada siempre habían sido cercanos, demasiado cercanos. Se conocían desde mucho antes de que yo apareciera en escena, y siempre tuvieron esa complicidad que, mirándolo ahora, resultaba un poco excesiva. En su momento nunca le di importancia porque, bueno, eran familia. Simplemente supuse que eran unidos por su historia compartida, pero ahora todos esos pequeños momentos empezaron a volver a mi mente, y no pude evitar cuestionarlo todo. Como la forma en que se enfadaba cada vez que mencionaba la aventura, mucho más de lo que cabría esperar, o cómo evitaba cualquier conversación real al respecto, actuando como si no valiera la pena discutirlo, y cómo parecía mucho más preocupado por los sentimientos de mi cuñada que por los míos, su propia esposa. Las piezas encajaban y no me gustaba la imagen que estaban formando. Intenté convencerme de que solo estaba siendo paranoica, pero no podía quitarme esa sensación. Me atormentaba constantemente. Entonces un día, mientras él estaba fuera, simplemente me derrumbé. No podía soportar más la duda. Sé que no es algo de lo que esté orgullosa, pero decidí revisar su portátil. Me dije a mí misma que necesitaba respuestas, sin más conjeturas, sin más dudas. Abrí su correo electrónico, y ahí fue cuando lo vi. En cuanto lo detecté, se me cayó el alma a los pies. Ahí estaba, la misma extraña dirección de correo que mi cuñada había estado usando para hablar con su amante, conectada en su cuenta. Seguía diciéndome a mí misma por favor que sea una coincidencia, por favor que esté equivocada, pero no lo estaba. Cada letra de esa dirección coincidía perfectamente. Me quedé paralizada. Miraba fijamente la pantalla. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. No podía creerlo. Mi propio esposo. La persona en quien más confiaba en este mundo era con quien mi cuñada había estado teniendo una aventura. De repente todo encajó. Su enfado, su actitud defensiva, cómo seguía culpándome por arruinar su matrimonio. No estaba enfadado porque le hubiera dicho la verdad a mi cuñado. Estaba enfadado porque lo había expuesto a él también. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. No podía pensar con claridad. Todo lo que sentía era esta abrumadora mezcla de ira, dolor y traición. ¿Cómo pudo hacerme esto? No solo a mí sino a su propio hermano. Pensé en todas las veces que confié en él, creí en él, lo defendí, y ahora me sentía como la mayor idiota del mundo. Cuando llegó a casa, ni siquiera esperé. Lo confronté inmediatamente. Le mostré el correo y exigí respuestas. Al principio, intentó hacerse el despistado, negándolo todo y actuando como si me estuviera inventando cosas. Pero no había escapatoria. Tenía la prueba justo delante de mí. Cuando se dio cuenta de que no iba a ceder, cambió de táctica. Comenzó a manipularme, diciendo cosas como, ¿por qué estás revisando mis cosas? ¿Qué estás ocultando? O probablemente solo buscas una excusa porque te sientes culpable por algo. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dejé claro que esto no se trataba de mí, se trataba de sus acciones. Y entonces finalmente, lo admitió. Confesó la aventura. Dijo que comenzó hace unos meses cuando mi cuñada le confió sus problemas matrimoniales. Según él, se acercaron. Y una cosa llevó a la otra, e intentó presentarlo como una especie de accidente, un desliz momentáneo, como si eso lo mejorara. Pero lo único que podía escuchar era que me había traicionado de la peor manera posible. Ahora, estoy aquí sentada completamente perdida. Mi mente sigue volviendo a las mismas preguntas. ¿Hice lo correcto al decírselo a mi cuñado? Al fin y al cabo sentí que era lo único que podía hacer. No podía guardar ese secreto. No era justo para él. Merecía saber la verdad. Pero ahora todo es simplemente un desastre. Mi matrimonio se está desmoronando, y ni siquiera sé si es posible recuperarse de esto. Una parte de mí siente que tal vez debería haberme quedado callada y dejar que las cosas siguieran su curso. Quizás no estaría en esta situación si simplemente hubiera mantenido la boca cerrada.
Pero otra parte de mí sabe que el daño ya estaba hecho. Yo solo lo descubrí. Así que aquí estoy, preguntándome, ¿arruiné todo? ¿O ya estaba arruinado y yo solo corrí la cortina? Sea como sea, no tengo idea de qué hacer ahora. Me siento rota, traicionada, completamente sola. Actualización 1. Han pasado unos días desde que todo se derrumbó, y para ser sincera, todavía siento que me estoy ahogando en este caos. He intentado darle sentido a todo, pero mis emociones están por todas partes. Un minuto estoy furiosa, con una rabia incandescente por la traición, las mentiras y la pura desfachatez de todo esto. Al siguiente, estoy desconsolada, completamente destrozada por lo que ha sucedido con mi familia. Y luego, de la nada aparece la culpa, aunque en el fondo sé que nada de esto es realmente culpa mía. Es demasiado. Es abrumador, y siento que me falta el aire. Mi cuñado se está quedando con un amigo desde la confrontación con mi cuñada. Está completamente conmocionado, y no lo culpo. Cuando hablamos, me dijo que todavía está en shock e intentando procesar todo. Me confesó que no sabe cómo seguir adelante, especialmente con sus hijos atrapados en medio de este lío. Admitió que está considerando el divorcio, pero aún no ha tomado una decisión definitiva. Está esperando, intentando determinar qué es lo mejor para sus hijos. Y sinceramente, me siento terrible por él. Es un buen hombre, un gran padre, que siempre ha dado lo mejor para su familia. No merecía esto. Cada vez que pienso en lo que está pasando, se me parte el corazón. Ni siquiera puedo imaginar el dolor que debe estar sintiendo, sabiendo que su esposa lo traicionó de esta manera. Y ahora cargo con este enorme secreto, uno que podría destrozarlo aún más. ¿Cómo empiezo siquiera a decirle que su esposa no solo le fue infiel? Que su aventura fue con su propio hermano. ¿Cómo lo miro a los ojos y le digo, oye, es aún peor de lo que piensas? Sé que merece la verdad, pero la idea de darle ese golpe me revuelve el estómago. Sigo preguntándome si es mejor dejarlo pasar, evitarle más dolor, pero luego pienso, ¿qué pasará si alguien más se lo dice? ¿Qué pasará si sale a la luz de otra manera? Y luego está mi esposo. Las cosas entre nosotros han ido de mal en peor. No para de llamar y enviar mensajes, bombardeando mi teléfono como si eso fuera a cambiar algo, pero en lugar de disculparse o asumir la responsabilidad, sigue actuando como si todo esto fuera culpa mía. Como si yo fuera la que está arruinando la vida de todos por no barrer simplemente todo bajo la alfombra. Muchos de vosotros sugeristeis que debería dejar a mi esposo porque no es de fiar, especialmente por cómo me ha estado manipulando. Y sinceramente tenéis razón. Después de toda la discusión que mencioné en mi anterior publicación, hice la maleta y me fui. Me estoy quedando en casa de mis padres desde entonces, intentando conseguir algo de espacio, algo de distancia para aclarar mi mente y descubrir qué se supone que debo hacer a continuación. Pero desde el momento en que lo dejé, no ha parado de enviarme mensajes. Siempre dice lo mismo, que quiere hablar, que podemos arreglar esto. Pero cada vez que pienso en volver, no puedo quitarme de la cabeza la imagen de esos correos. Todo el recuerdo de cuando finalmente admitió lo que había hecho. ¿Cómo se empieza siquiera a arreglar algo así? Es posible. Una parte de mí quiere intentarlo. No por él, sino por nuestros hijos. Son pequeños y no quiero destrozar su mundo. Sigo imaginándolos, creciendo con padres divorciados y me rompe el corazón. Pero otra parte de mí sabe que incluso si permanecemos juntos, nunca podría mirarlo de la misma manera. Nunca podría confiar en él, y sin confianza, ¿qué queda? Y luego está la culpa. Me está consumiendo. Sigo preguntándome si debería haberme quedado callada, haber mantenido la boca cerrada y dejar que las cosas siguieran su curso. Si no hubiera dicho nada, nada de esto habría salido a la luz. Mi cuñado no estaría durmiendo en el sofá de un amigo y mi matrimonio no estaría hecho pedazos. Todo seguiría intacto, al menos en apariencia. Pero entonces me recuerdo a mí misma. Esto no es mi culpa. La verdad ya estaba ahí. Yo no creé este lío. Solo lo descubrí. Mi esposo y mi cuñada tomaron sus decisiones. Ellos son los que traicionaron a sus familias, no yo. Pero incluso sabiendo eso, no puedo quitarme esta pesada sensación de que he destruido todo al exponerlo. Me siento como si estuviera en una encrucijada y todos los caminos parecen imposibles. ¿Le digo a mi cuñado toda la verdad y me arriesgo a destrozarlo completamente? ¿O me alejo de todo esto e intento reconstruir mi vida desde cero? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Cómo los protejo de todo este caos mientras sigo haciendo lo correcto? No sé qué hacer. Me siento completamente perdida. Actualización 2. Han pasado unos días más y después de mucho reflexionar, finalmente he decidido solicitar el divorcio. Seguir con mi esposo ya no es una opción. No puedo seguir sacrificando mi dignidad y mi paz mental por alguien que no lo merece. No ha sido una decisión fácil y no la he tomado a la ligera. He hablado con un abogado, y he pasado mucho tiempo conversando con amigos y familiares que han sido increíblemente comprensivos. Me han ayudado a darme cuenta de que permanecer en este matrimonio solo me mantendría atrapada en un ciclo interminable de dolor. Mi esposo ha sido implacable. Me ha suplicado que le dé otra oportunidad y ha prometido cambiar, jurado que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas. Pero sinceramente, sus acciones han hablado más alto que sus palabras. Él tomó la decisión de traicionarme, de destruir nuestra confianza.
Y ahora debe afrontar las consecuencias. Sé que nos dolerá a ambos a largo plazo, pero quedarse ya no es la respuesta. Mi cuñado, como era de esperar, también ha decidido seguir adelante con el divorcio. Está devastado, desconsolado y simplemente agotado, pero me ha dicho que no puede permanecer en un matrimonio construido sobre mentiras. Hemos tenido varias conversaciones largas durante la última semana y ha sido muy duro verlo sufrir así. Sé cuánto lo está destrozando todo esto. En algún momento, comprendí que no podía seguir guardándole este secreto. Tenía que decirle la verdad. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Cuando se lo dije, se quedó sentado en un silencio atónito, como si ni siquiera pudiera procesar lo que estaba diciendo. Se veía tan perdido, tan herido. Luego llegó la ira. Estaba furioso conmigo por no decírselo antes, con mi cuñada por traicionarlo, y por supuesto con mi esposo. Honestamente, no lo culpo por estar enfadado. Lo que le dije era demasiado para asimilar de una sola vez, y sabía que le dolería. Pero después de un tiempo, su enfado cambió y me dijo que agradecía mi sinceridad, aunque fuera dolorosa. Fue agridulce porque sé que nuestra relación nunca será la misma después de esto, pero me alegro de haberle dicho la verdad, al menos merecía eso. En cuanto a mí, he estado manteniéndome ocupada con el trabajo y centrándome en mis hijos. Realmente han sido mi ancla en todo esto. Cada vez que siento que me ahogo en emociones, me recuerdan lo que verdaderamente importa. Explicárselo todo, sin embargo, ha sido una de las partes más difíciles. Todavía son muy pequeños. No entienden completamente lo que está pasando, pero les he dejado claro que nada de esto es culpa suya. Ellos no han hecho nada malo. Mis padres también han sido maravillosos. Me han apoyado enormemente, dejándome quedarme con ellos y proporcionándome un espacio seguro para respirar. No sé qué haría sin ellos ahora mismo. Mientras tanto, mi esposo no se ha rendido, todavía intenta recuperarme. Ha enviado flores, escrito largas cartas emotivas, e incluso se ha presentado en casa de mis padres sin avisar, creyendo que tal vez eso cambiaría las cosas, pero me niego a verlo. Le he dejado claro que hemos terminado. Creo que todavía no me cree. Quizás piensa que puede desgastarme, pero me mantengo firme. Las acciones tienen consecuencias, y él tomó sus decisiones. En este momento mi prioridad es sanar, mi propio bienestar y mis hijos. Ellos son lo más importante. No estoy intentando arreglar algo que ya está roto más allá de toda reparación. Algunos de nuestros amigos comunes han intentado mediar, diciendo que debería darle otra oportunidad por el bien de nuestra familia. Sé que tienen buenas intenciones, pero sinceramente, no creo que comprendan completamente la profundidad de su traición. Esto no se trata solo de un error o un desliz. Fue una aventura deliberada y continua con alguien que se suponía que era familia. No es algo que pueda simplemente perdonar y olvidar. Quizás algún día más adelante encontraré una manera de perdonarlo. Por mi propia paz mental, no por él. Pero la reconciliación está descartada. No hay vuelta atrás a cómo eran las cosas, y aunque la hubiera, no creo que la quisiera. Por ahora me estoy centrando en reconstruir mi vida paso a paso. Da miedo, y es abrumador, pero también un poco liberador. No sé qué me depara el futuro, pero sé que merezco algo mejor que esto. Actualización 3. Hola a todos. Sé que ha pasado tiempo desde mi última publicación. La vida ha sido un torbellino, por decirlo menos. Después de todo lo que ocurrió la semana pasada, simplemente necesitaba alejarme y procesar todo. Sentía como si mi mundo entero se hubiera puesto patas arriba y sinceramente, no podía con más. Por fin estoy en un punto donde puedo sentarme y compartir lo que ha estado sucediendo. Dejadme explicaros, porque en serio, todo este embrollo siguió empeorando. Después de mi última actualización, las cosas definitivamente tomaron un giro para peor. Mi futuro exmarido, en lugar de afrontar lo que hizo y asumir la responsabilidad, simplemente lo empeoró todo exponencialmente. Una noche, después de haber bebido demasiado, apareció en casa de mi cuñado, sin invitación, y perdió completamente los estribos. Según mi cuñado, mi ex estaba gritando tan fuerte que se le oía en toda la manzana, culpando a mi cuñado por arruinar nuestro matrimonio. ¿Podéis creer que realmente tuvo la desfachatez de decir que si mi cuñado no me hubiera metido en sus problemas matrimoniales, nada de esto habría ocurrido? Es completamente absurdo. No estaba presente cuando sucedió, pero mi cuñado me llamó justo después, y me sentí más que horrorizada. Fue como un puñetazo en el estómago. El hombre que creía conocer, con quien me casé y construí una vida, ahora actuaba como un completo desconocido. Había perdido totalmente la cabeza, pero mi cuñado, siendo la persona tranquila y serena que es, no perdió la compostura. Simplemente miró a mi ex y le dijo: «Tú eres quien tuvo una aventura con mi mujer, ni se te ocurra intentar culparme a mí o a cualquier otra persona de tu desastre». Sinceramente, escuchar eso me hizo sentir un poco mejor, al saber que mi cuñado se mantuvo firme y no dejó que mi ex retorciera las cosas, pero también dejó aún más claro lo lejos que había llegado mi ex. En lugar de retroceder, mi ex solo continuó descontrolándose. Lo que empezó como una acalorada discusión rápidamente se convirtió en un enfrentamiento físico. Mi cuñado me contó que mi ex se abalanzó sobre él, y todo se salió de control muy rápido. Los gritos y empujones se trasladaron al jardín, y los vecinos tuvieron que intervenir para separarlos.
La situación se volvió tan caótica que alguien llamó a la policía. Cuando llegaron, advirtieron a ambos, pero afortunadamente nadie presentó cargos. Aún así, fue una de las cosas más vergonzosas que he oído. El hecho de que mi ex estuviera dispuesto a llegar tan lejos para montar semejante escena, era simplemente descabellado. Me sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla, viendo desmoronarse todo lo que creía conocer en tiempo real. Cuando me enteré, no podía dejar de pensar, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? El hombre con quien me casé, alguien que creía conocer y en quien confiaba, ahora era esta persona imprudente y fuera de control a quien no reconocía. Verlo destruirlo todo era como contemplar a un extraño haciéndolo, y me destrozaba. No había nada que pudiera hacer salvo quedarme ahí y verlo caer en espiral. Todo este desastre me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Pasé tanto tiempo culpándome, preguntándome si debería haberme callado, cuestionándome si estuvo mal decirle la verdad a mi cuñado, pero la realidad es que las acciones de mi ex son suyas. Él es quien engañó, quien mintió y quien no pudo asumir la responsabilidad de sus actos. Nada de esto es culpa mía, y ciertamente no es culpa de mi cuñado. Toda la responsabilidad recae en él. Después de ese disparatado incidente, mi ex me envió uno de esos ridículos mensajes interminables al día siguiente. Ya sabéis de qué tipo. Disculpas vacías seguidas de un montón de excusas. Empezó diciendo lo siento, pero rápidamente pasó a culpar a todos los demás por lo ocurrido. Me acusó de abandonarlo como si yo fuera quien lo traicionó. Y siguió diciendo que contarle a mi cuñado sobre la aventura fue lo que lo arruinó todo. Era frustrante leerlo. Intentaba hacerse pasar por la víctima, afirmando que todo fue solo un error, y que yo estaba siendo demasiado inflexible. No asumía absolutamente ninguna responsabilidad por lo que hizo. Y en cambio trataba de hacerme sentir como si yo fuera el problema. Ni siquiera pude terminar de leerlo sin sentir que me hervía la sangre. A estas alturas, estaba harta. No tenía energía para discutir, ni fuerzas para seguir dando vueltas en círculos con él. Simplemente respondía algo breve y contundente. No somos buenos el uno para el otro y esto tiene que terminar. No quiero pelear más. Sigamos adelante por separado, y eso fue todo. Sin grandes discursos, sin más explicaciones. He iniciado oficialmente el proceso de divorcio, y he dejado claro que cualquier comunicación entre nosotros debe pasar por los abogados a partir de ahora. En cuanto a mi cuñado, se está centrando en sus hijos e intentando reconstruir su vida. Ha solicitado el divorcio de mi cuñada, y tengo entendido que ella se está quedando con sus padres. Sinceramente, no he hablado con ella en absoluto desde que todo explotó, y no tengo intención de hacerlo. Ella tomó sus decisiones, y ahora debe vivir con las consecuencias. Ya no es mi problema. Antes de terminar esta actualización, solo quiero abordar algunos comentarios que preguntaban por qué siquiera consideré salvar mi matrimonio en un principio. Lo entiendo. De verdad. Puede parecer una locura haberlo contemplado aunque fuera por un segundo, pero todo esto ha sido muy difícil. Cada decisión que tomé, tuve que pensar en mis hijos, mi familia y todos los afectados. Pensé en lo que sería mejor para ellos y para mí, pero sinceramente, ahora que he pasado por todo esto, sé que este matrimonio terminó mucho antes de que tomara esa decisión. Solo me ha llevado todo este tiempo darme cuenta por fin. Solo quiero daros las gracias a todos los que os habéis tomado el tiempo de leer mis publicaciones, dar consejos y ofrecer apoyo. Nunca imaginé que compartir esto recibiría tanta atención. Pero la amabilidad y sabiduría que muchos me habéis mostrado han sido un salvavidas durante uno de los momentos más difíciles de mi vida. Si hay algo que he aprendido a través de todo esto, es que hacer lo correcto rara vez es fácil, y definitivamente no se siente bien en el momento. Pero al final, la verdad importa, y me alegro de haberme mantenido firme aunque haya tenido un coste tan alto. Estoy lista para cerrar este capítulo de mi vida y centrarme en comenzar de nuevo. Queda mucho camino por recorrer para sanar, pero tengo esperanza en el futuro. Gracias por estar ahí cuando más os necesitaba.